Hola, continuando con nuestro trabajo sobre los problemas de calorimetría 2, seguimos hacia adelante con respecto de nuestro tema. En primer lugar, hay que recordar que nuestro aprendizaje esperado es cuantificar la cantidad de calor de un cuerpo cuando existe un cambio de fase o de estado, así como cuando no hay cambio de fase. Para resolver esto, tenemos que nuestro primer problema lo tenemos ya aquí en este caso. Vamos a observarlo. Dice lo siguiente. Dice, resuelva los siguientes problemas. Eh, Número 1, determina el calor que se debe aplicar. Como dice calor, pues automáticamente tenemos que nuestro punto es Q es igual a una interrogación. Y por supuesto, como en los problemas anteriores, vamos a dejar un espacio para ver qué tipo de calor se está refiriendo, que se le debe aplicar a 500 gramos de agua. Entonces la masa, en este caso, son la cantidad de 500 gramos. Pero vamos a poner lo que es agua, que se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados. Temperatura es igual a 20 grados centígrados para que se calienta y se componga y se convierte en vapor. Entonces, esta va a ser la temperatura número 1 y vamos a ponerle la indicación de que a esta temperatura el agua se encuentra en estado líquido y quiere que se transforme ahora en vapor. Es decir, tenemos que ver qué es el vapor lo que quieren, pero la temperatura 2 es igual al valor de 100 grados centígrados. Si su calor específico es la cantidad de calor específico del agua, como lo vemos en el formulario, es igual a una caloría sobre grado centígrado. Y ponemos caloría porque el dato que tenemos de la masa es en gramos. Pero también me señala que tiene un calor de vaporización igual al valor de 540 calorías sobre gramo. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Necesito, y porque es muy importante, un diagrama térmico. El diagrama térmico me va a señalar qué es lo que está sucediendo con exactitud, para que de esa manera no haya posibilidad de que me equivoque. En primer lugar, nosotros tenemos que es un líquido. Y este líquido que nosotros tenemos se encuentra a una temperatura igual al valor de 20 grados centígrados. Ese líquido que nosotros tenemos, primero, ¿qué voy a hacer? Pues primero debo calentarlo y a la hora que lo caliento, yo voy a obtener ahora un líquido, pero característica. Ese líquido que vamos a obtener se encuentra a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces podemos notar lo siguiente. Está viendo aquí un calor por una variación de la temperatura, pero eso no es lo que queremos. Queremos que esa sustancia se transforme en un vapor, por lo tanto, tengo otro cambio y aquí en este lugar tengo que vamos a obtener un vapor. El vapor que vamos a obtener quieren que la temperatura sea a 100 grados centígrados. Entonces, aquí no cambió la temperatura, por lo tanto, en este lugar tengo un calor por un cambio de estado. ¿Qué cambio de estado? Pues simplemente vamos a poner que es una vaporización. Es decir, estamos evaporando. Es importante verificar pues, precisamente cada uno de los aspectos que estamos manejando, porque si aquí pudiera pedirme un vapor a 200 grados, entonces tendría que haber otra flecha más y entonces sería otro calor y así sucesivamente. Lo mismo también esta sustancia agua pudiera venir desde un sólido. Por lo tanto, si no tengo un diagrama térmico, va a ser muy difícil que nosotros podamos resolver nuestro ejemplo fácilmente debido a que no vamos a tener exactamente los cálculos que nosotros estamos manejando. Para resolver esto, vamos a manejar en primer lugar lo que viene siendo nuestro formulario. En nuestro formulario podemos notar que aquí tenemos la característica de que
las fórmulas vienen señaladas aquí. Es decir, pueden notar que aquí tengo la fórmula de calor total. Ese calor total va a depender de cuántos calores tenga. Tengo aquí la fórmula para el calor por cambio de estado, tengo la fórmula por la variación de la temperatura y tengo aquí lo que me están solicitando. Tengo el calor específico, una caloría sobre grado centígrado, hoy el calor de condensación o de vaporización, 540 calorías sobre gramo. Pero si me dan kilogramos, usaría este otro dato. Por lo tanto, ya identificado todo, vamos a tener entonces, mi fórmula sería lo siguiente. El calor total va a ser igual al calor 1, pero ese calor 1 va a ser por la variación de la temperatura, más el calor número 2, que es por el cambio de estado. Y el calor por la variación de la temperatura, vimos que la fórmula es masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Y el calor por el cambio de estado va a ser igual a la masa por el calor. ¿Pero qué calor vamos a utilizar? Bueno, el calor de vaporización, que es el que tenemos ahí. Ahora, en este caso podemos notar aquí que hay una variación de temperatura. Entonces, la variación de la temperatura es igual al valor de T2 menos T1, quedando de esa manera lo que viene siendo nuestro elemento. Vamos a calcular entonces, en primer lugar, el calor número 1, es decir, calor por la variación de la temperatura es igual a la masa, que en este caso son 500 gramos, multiplicado por el valor de una caloría sobre grado centígrado y multiplicado por la diferencia de temperatura. De 20 a 100 resulta 80 grados centígrados. Y eliminando las unidades que se repiten, eliminamos grados centígrados, gramo con gramo, y obtenemos que el calor por la variación de la temperatura es igual al valor de multiplicando 500 por 80. No tiene caso que multipliquemos por 1. Y el resultado es que nos sale 40,000 calorías. Este es solamente el valor cuando nosotros subimos de líquido a líquido de esta manera, a 100 grados centígrados. Pero me falta calcular de aquí a este lugar. Por lo tanto, el otro sería el calor por el cambio de estado va a ser igual a la masa 500 gramos multiplicado por 540 calorías sobre gramo. Y eliminando las unidades que se repiten, cancelando o simplemente haciendo la operación. Y el calor nos resulta 500 por 540 es igual a 270,000 calorías. Y ese es el otro dato. Así es que ya tengo los dos valores, por lo tanto, ya simplemente sería determinar el resultado. Por lo tanto, ya haciendo mis operaciones, nos quedaría lo siguiente. Es decir, el calor total es igual al valor de 40,000 calorías más 270,000 calorías. Por lo tanto, el calor total que voy a tener que realizar o voy a tener que aplicar para llevar 500 gramos de agua hasta vapor es la cantidad de 310,000 calorías. Y ese es un ejemplo en el cual podemos notar lo siguiente. Podemos observar, de acuerdo con lo que nos están pidiendo, que lo que es el cambio energético, vimos que nuestro cambio energético que realizamos fue un cambio completo en el cual en uno no hubo cambio de estado, solamente varió la temperatura, sin embargo, sí hubo aplicación de calor. Y el siguiente punto fue por un cambio de estado, dando como resultado que al final
la cantidad de calor. Al final, la cantidad de calor que obtuvimos debido a los cambios que realizamos fue la cantidad de 310.000 calorías como punto final.